Bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestro sexto ponente. Él es Germán Cárdenas, quien es especialista en educación, emprendimiento y economía, con maestría en educación, docente del programa de economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona. Él es de Colombia y nos acompaña el día de hoy con el tema docencia universitaria y competencias para la era de pospandemia. Un proceso hacia la alfabetización digital. Bienvenido, apreciado Germán. Gusto saludarlos. Gracias por su valioso aporte en nuestro octavo CITAD. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctora. Un gusto estar de nuevo en este prestigioso congreso. Voy a aportar con mi pequeña investigación para la consolidación de la educación en nuestro continente americano. Así que muchas gracias, doctora. Gracias, Germán. Gracias como siempre. Ya Germán ya tiene varias ponencias en nuestro congreso y artículos en nuestra revista, lo cual ha llevado un alto impacto a nivel de Latinoamérica. Así que los invitamos a descargar, a visitar, a leer estas documentaciones, estas investigaciones que ha realizado Germán durante varios años. Bueno, Germán, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenido. Buenas tardes, doctora Ruth. Muchas gracias por participar en este octavo congreso del CITAP. Mi ponencia trata acerca de la docencia universitaria y competencias para la era post-pandemia, un proceso hacia la alfabetización digital. Como todos sabemos, la pandemia ocasionó un retraso, por decirlo así, en la educación en todos los niveles, la educación primaria, la educación secundaria y la educación universitaria o superior. Eso nos ha llevado a formular un problema, ¿sí? Que sería cuáles son las competencias, herramientas y métodos que requieren los docentes universitarios para enfrentar los desafíos de la pandemia. Nunca antes habíamos vivido un shock de esta magnitud en América Latina y en el mundo, ¿sí? En América Latina nunca habíamos tenido las aulas cerradas simultáneamente, igual casi pudiéramos decirlo, en el planeta. Hay un conjunto de países de Asia del Sur y de América Latina donde el cierre ha sido demasiado prolongado. Colombia no es la excepción. Hay un impacto sobre nuestros jóvenes que lamentablemente nuestras sociedades no han internalizado lo suficiente. Tener un cierre escolar, el cual ha perjudicado todo el proceso de socialización de niños en escuelas y jóvenes en universitarios, ha sido supremamente traumático. Nos tocó solucionar sobre la marcha, pudiéramos decir de esa manera, ¿no? El proceso de aprendizaje de los jóvenes se ha visto afectado, incluso antes de la pandemia. Ya resultaba claro que existía una crisis mundial del aprendizaje. Casi toda intervención, toda la inversión en educación desapareció los 2 años de encierro que hubo en América Latina. Según la UNESCO, en América Latina existen aproximadamente 25 millones de estudiantes de educación superior afectados por la pandemia. Igualmente, 12.000 instituciones de educación superior de la región se han visto afectadas por la pandemia en su propia gobernanza. El modelo virtual que emergió requiere de verse acompañado de procesos administrativos y académicos que precisan de ajustes en los marcos normativos y en las infraestructuras tecnológicas. ¿Sí? Tenemos que los objetivos de esta investigación son el objetivo general, determinar la calidad de las competencias, métodos, herramientas de apoyo pedagógico utilizados por los docentes del programa de economía de la Universidad de Pamplona para la era post-pandemia. Los objetivos específicos tenemos como primero
caracterizar las competencias, métodos y herramientas empleadas por los docentes del programa de economía de la Universidad de Pamplona desde el inicio de la pandemia derivada del COVID-19. Segundo objetivo específico, tenemos conocer la percepción de los estudiantes de cuarto, sexto, séptimo y octavo semestre sobre la calidad de las competencias y prácticas pedagógicas implementadas por los docentes desde el inicio de la pandemia. Tercer objetivo, analizar los datos obtenidos con el propósito de conocer el estado de las competencias digitales de los docentes y su incidencia en el aprendizaje de conceptos disciplinares de economía para la era de pospandemia. El marco metodológico de nuestra investigación, el método es explicativo, tenemos un paradigma pragmático, un enfoque mixto, de tipo exploratorio y un diseño concurrente de triangulación. El universo son 4 docentes y 26 estudiantes del programa de economía. La metodología es una encuesta y cuestionario con sus técnicas de análisis. El análisis de los datos se realizó mediante la técnica de estadística descriptiva. Los instrumentos y técnicas de recolección de datos fueron un cuestionario a docentes y una encuesta a estudiantes. El procedimiento, fase 1, caracterización de competencias, fase 2, análisis de datos, fase 3, presentación de resultados. Los resultados del cuestionario a docentes, pues podemos decir que son los siguientes. A la primera pregunta, de las siguientes competencias, ¿en cuáles considera tiene mayor dominio? Entonces, se observa que el 50%, que equivale a 2 docentes, responde en la opción A, mientras que por su parte el otro 50% se inclina por la opción B, quedando evidenciado la poca importancia que les merece las competencias digitales a sabiendas de la grave situación sanitaria actual. La segunda pregunta es, desde el inicio de la pandemia, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que ha tenido para el desarrollo de sus prácticas pedagógicas? Vemos que los resultados son el 50% de los docentes, manifiesta que uno de los mayores obstáculos ha sido el manejo y uso de las TIC. Asimismo, el 25% expresa los problemas de conexión a Internet y el otro 25% manifiesta problemas para adaptarse de la modalidad presencial a la modalidad virtual. Debemos recalcar, antes de pasar al resultado de la otra pregunta, que todos estábamos acostumbrados a la modalidad presencial. Las clases magistrales eran el pan de cada día. Y este cambio abrupto que hubo que hacer de manera inmediata a la modalidad virtual hace que de repente ciertos docentes, no todos, tengan una resistencia, ¿no?, a pasar de la clase magistral a las tutorías virtuales. La tercera pregunta a los docentes, ¿cuáles son las competencias didáctico-pedagógicas que considera usted deben utilizar los docentes universitarios para enfrentar los desafíos de la era pospandemia? Los resultados nos dicen que el 50% de los docentes considera que para enfrentar los desafíos de la era pospandemia se requieren de estrategias de planificación mediante el uso de TIC, mientras por su parte el otro 50% restante aduce que además de competencias digitales se requieren competencias comunicacionales, dejando entrever la importancia de realizar procesos de alfabetización digital dirigido al cuerpo docente de la Universidad de Pamplona. Vamos con el resultado de los estudiantes. A la primera pregunta, ¿considera adecuados los métodos pedagógicos implementados por los docentes desde el inicio de la pandemia COVID-19 para el aprendizaje de los conceptos disciplinares y conocimientos teórico-prácticos de economía? De los 26 estudiantes, 20
manifestaron estar muy de acuerdo y de acuerdo ante la pregunta planteada. Los otros 6 estudiantes restantes respondieron estar en desacuerdo. A la segunda pregunta, ¿considera que los docentes deben incorporar recursos educativos digitales y herramientas tecnológicas en sus métodos de enseñanza de aprendizaje? Del 100%, el 77%, que corresponde a 20 estudiantes, manifestó estar de acuerdo en la necesidad de que los docentes empleen herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus métodos de enseñanza. Por su parte, el 23% restante, que equivale a 6 estudiantes, manifestaron estar en desacuerdo. A la pregunta número 3, ¿considera adecuadas las competencias digitales de los docentes en cuanto a las metodologías empleadas desde el inicio de la pandemia para el desarrollo de las clases virtuales? 6 estudiantes, que equivale al 23% de la muestra, se mostró muy en de acuerdo. Por su parte, 20 de los estudiantes, que equivale al 77%, refirieron estar en desacuerdo, lo que evidencia las falencias existentes en los docentes conforme con el manejo de componentes TIC en la pandemia. Llegamos a las conclusiones. Tenemos 4 conclusiones importantes. La primera, con la encuesta aplicada, se encontró que del 100% de los estudiantes, el 70% considera que los docentes deben mejorar sus competencias digitales. La segunda, en el cuestionario aplicado a los docentes, coinciden en la necesidad de realizar procesos de alfabetización digital en la Universidad de Pamplona. Tercera, se observó desconocimiento en los docentes ante la generación de aulas virtuales de aprendizaje en los entornos digitales. Y cuarta, las competencias que se deben afianzar para la era post-pandemia deben estar orientadas hacia el uso y manejo de herramientas digitales. Seguimos con las recomendaciones. Tenemos 3 recomendaciones que podemos hacer. Primera, incluir la alfabetización digital como una competencia básica en el currículo académico. Segunda recomendación, realizar capacitaciones y procesos de alfabetización digital al iniciar cada semestre. Tercera, trabajar de forma comunitaria en una dinámica compartida. Muchísimas gracias. Antes de terminar, quiero hacer un comentario final. Sí, la pandemia nos ha hecho innovar hasta en la educación, aprender sobre el camino. La pandemia no ha terminado. Esta investigación es un retrato, es una foto de más o menos septiembre del año pasado. De septiembre del año pasado, pues hemos mejorado, ¿sí? Hemos mejorado, pero la pandemia aún no termina, ¿sí? Y la pandemia, lamentablemente, es la que pone los tiempos. Ningún país ha sido capaz con la pandemia. La prueba está a sus picos, sus altos, sus bajos. Entonces, eso no sabemos si volveremos a los encierros. Total es que uno de los sectores más sacrificados de la sociedad ha sido el de la educación. Les reitero, aquí en Colombia el encierro de los niños fue demasiado largo. Sí, fue quizás de los últimos sectores en reabrir sus actividades, pero estamos transformándonos porque creemos que la virtualidad llegó para quedarse. Y aún terminada la pandemia, la educación ya no será la misma. Ya la virtualidad tendrá un espacio ganado, un espacio definido en la educación del futuro. Entonces, de nuevo, muchas gracias y alguna pregunta estoy dispuesto a responderla. Felicitaciones, Germán, por este valioso aporte realizado el día de hoy. Me gustaría felicitar particularmente, de manera personal, a Germán, porque en una de las primeras disertaciones me comentaba que era difícil para él contribuir a la ciencia porque es economista y es difícil
tener esa base, esos conocimientos, esa metodología para poder plasmar lo que su conocimiento a través de estas pautas que se necesitan para escribir un artículo científico o llevarlo a un alto nivel como nosotros lo proyectamos a través de las disertaciones. Para mí es un honor, de verdad que sí, apoyar a cada uno de los ponentes que llegan a nuestro congreso, porque realmente siento que se aporta un granito más de arena en este mar de incertidumbres, conocimientos, tecnología y sobre todo de actitud a la persona. Así que felicitaciones, Germán. Muchas Bueno, gracias, Germán, doctora. como siempre, nos ponemos un poquito nerviosos acá en el chat cuando está movido, ¿cierto? Hay interrogantes, Germán, así que vamos a dar lectura a la primera pregunta. Veamos. La primera interrogante. Germán, ¿nos podría mencionar cuáles son las habilidades globales requeridas en post-pandemia? Doctora Ruth y público asistente al Congreso, yo me basé en la investigación en un autor, Zabalza, que él sintetiza en 6 competencias didácticas específicas que tiene que tener el docente y me parecen muy pertinentes para esta área de pospandemia, como es la competencia planificadora, la competencia didáctica de tratamiento de contenido, la competencia comunicativa, la competencia metodológica, la competencia comunicativa y relacional, perdón, y la competencia tutorial. Entonces, estas me parecieron básicas, además de que al ser yo docente del programa de economía, pues en mi institución tenemos una libertad de cátedra y tendríamos que desarrollar iniciativa propia para cada materia que nos asignen, porque no es lo mismo enseñar historia del pensamiento económico que enseñar econometría. No es lo mismo enseñar finanzas públicas que enseñar finanzas internacionales y no es lo mismo enseñar medición económica que enseñar historia económica de Colombia. Entonces, aparte de esas competencias, digamos, genéricas y básicas que me da Zabalza, pues está la iniciativa propia de cada docente para pretender que la experiencia sea un aprendizaje significativo. Muchísimas gracias, Germán. Germán, tenemos otra interrogante. La realiza César Guadarrema, desde México. Germán, ¿cuál considera que es la mejor forma de afrontar la educación en tiempos de pandemia? Pues, doctora, yo pienso que la virtualidad y al ponente mexicano, pienso que la virtualidad llegó para quedarse. La virtualidad llegó para que en algún momento la pandemia se superará, pero tenemos serios indicios que la educación va a ser en un alto grado virtual. Entonces, por lo menos en mi institución ya nos hemos, esta fotografía, esta pequeña investigación es de septiembre del año pasado. Al día de hoy, pues ya hemos evolucionado adaptándonos a esa virtualidad, que sabemos la educación va hacia allá. Eso es correcto, Germán. Muchísimas gracias. Bueno, y una última pregunta, Germán. La realiza Cita Luz Gandarrilla, desde México. Antes, las áreas de oportunidades encontradas a raíz de la pandemia por los docentes han surgido, propuestas para afrontar cada una de ellas. Pues a la señora Cita de México y al público, doctora, en mi caso, pues yo estoy tratando de desarrollar un software para enseñar finanzas públicas. Por eso, en la revista de tiraje anterior de Docentes 2.0 viene un artículo relacionado con las TIC para la enseñanza de finanzas internacionales.
Entonces yo estoy trabajando a manera particular en el desarrollo de un software para la enseñanza internacionales. Excelente, Germán, excelente. Excelente iniciativa. Y bueno, eso es empoderamiento, Germán. Felicitaciones. Pues, ahí hacemos lo que podemos, doctora, porque Querer es poder. le comentaba que no pertenezco a ningún grupo de investigación y hago las cosas por mi propia cuenta. No importa. Lo importante es empoderamiento, actitud y afrontar nuestros retos. Germán, Andrea Rivas, desde España, nos hace la siguiente interrogante. La pandemia no está superada. En España no habrá obligación de portar mascarillas en el aula a partir del martes 20. Se preocupan por los alumnos, lo que es normal, pero ¿qué ocurrirá con los docentes? Doctora, le informo que al inicio de este semestre uno de los requisitos para la contratación en la institución para la cual yo laboro era el ciclo completo de vacunación. Yo tengo las 3 dosis de la vacunación y como la infraestructura no da para adecuarla instantáneamente para cumplir con el requisito de los 2 metros entre pupitre y pupitre, ¿sí? Entonces se ha hecho que las materias continúen siendo virtuales y las teóricas prácticas sí son presenciales. Tienen que acudir los chicos a la sede aquí de Villa del Rosario. Entonces, esa es una forma de seguir protegiendo a los docentes, ¿no? Que aparte de exigirles su ciclo de vacunación completo, pues las materias teóricas las estamos impartiendo a través de la plataforma Team y las materias prácticas, pues sí es necesario acercarse al aula presencial. Excelente, excelente, Germán. Bueno, todos tenemos que, sí, una buena idea, una buena iniciativa, la que nos comparte Germán a través de su experiencia vivida en Colombia, que actualmente en Latinoamérica se vive ese espacio, ¿ok? Bien sea por infraestructura, bien sea por insuficiencia de recursos económicos, de electricidad. Bueno, llegó la multimodalidad, llegó la virtualidad, llegó la educación digital. Tenemos a la mano infinitas herramientas, Germán. Solamente hay que tomar una iniciativa, tener empoderamiento, actitud, no me canso de repetirlo, para poder afrontar y seguir con nuestro propósito y legado de vida. Querido y apreciado Germán, le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. A todos los participantes de este octavo CITAP, muchas gracias por oír y procesar nuestras propuestas. Lo hacemos con el mayor gusto. Queremos es hacer que la educación en esta esquina de América del Sur progrese, o sea, que no siga estancada, porque ese estancamiento en la educación es lo que retrasa el desarrollo del espíritu humano. Entonces, a los participantes y a la doctora Rudy y a su equipo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Germán, y quiero hacerle una pregunta. ¿Se atrevería de invitar a las personas al próximo 9º CITAP? Porque ya tenemos fecha. ¿Qué experiencia, qué le recomienda a ustedes a las personas? Hombre, que venzan los temores. Hay que eliminar el espíritu humano. Entonces, vencer los temores, confiar en sí mismo. De repente, si surge alguna duda, como no somos expertos en todo, asesorarnos, eso es muy válido. Yo creo que la persona más docta en este mundo pide asesoramiento. Entonces, venzamos esos temores y atreverse. Si no hay una primera vez, pues no hay que atreverse a participar en ese 9º CITAP. Ya habrá variado la pandemia,
¿sí? Entonces, bueno, no me atrevo a decir que ya esté listo el software de enseñar finanzas internacionales porque ese conlleva unos requisitos legales que hay que llenar, pero que venzan el miedo y se atrevan. Cualquier investigación en el sitio de trabajo de usted a lo largo de América Latina, pues la reconoceremos con el mayor agrado, y en Docentes 2.0 pues me atrevo a atribuirme ese, ese, esa relación con el grupo de trabajo de la doctora Ruth. Entonces serán bienvenidos. Gracias, gracias. Claro que sí. Ya ha pasado por esta experiencia, ya ha pasado por aprendizaje y bueno, un vivo ejemplo de Germán. Muchísimas gracias